Hola, hoy nos adentramos en un texto, bueno, fundamental, pero desde un ángulo muy específico. La traducción de Beowulf, el poema épico anglosajón que hizo J. Leslie Hall allá por 1800, New Errant. Eso es. Eso es. Y la fuente que usamos es precisamente esa, la versión del proyecto Gutenberg. Es importante porque fue de las primeras traducciones académicas serias al inglés moderno que intentó mantener la forma del verso original. Claro, y eso es clave, porque Hall, por lo que he leído, tenía como dos públicos en mente, ¿verdad? Exacto. Una misión doble y bastante complicada para la época. Por un lado, los expertos en anglosajón, que buscaban fidelidad pura y dura. ¿Ya? Y por otro, los estudiantes de literatura inglesa, que necesitaban algo más accesible. No quería solo traducir las palabras, quería recrear la sensación. La música del poema, no. Esos 4 acentos por verso, la literación tan marcada, esa cadencia que él llamaba áspera música marcial. Justo. Por eso no le valía la prosa, decía que mataba la poesía. Ni tampoco los metros modernos, como la balada o el verso blanco. No encajaban con la solemnidad grave que él veía en Beowulf. Quería, y esto es cita suya, un sabor arcaico. Pero ojo, usando palabras que un lector de poesía de su tiempo pudiera entender. Un equilibrio delicado, sí señor. Así que bueno, nuestro objetivo hoy es un poco ese. Explorar Beowulf a través de los ojos de Hall. Entender por qué tradujo como tradujo, y que nos cuenta su versión sobre la cultura anglosajona. Pues si te parece, vamos directos al meollo, a la historia. Siguiendo el resumen del propio Hall, todo empieza con Hrothgar, rey danés. Ajá. Un rey que construye Oroth, un salón de hidromiel espectacular, el sitio de reunión, de fiesta. Pero la alegría dura poco. Poquísimo, 12 años nada menos, sufriendo los ataques de Grendel, un monstruo que entra de noche y, bueno, devora a sus guerreros. 12 años. Tela. Y aquí entra Beowulf. Nuestro héroe, un guerrero gauta, del sur de Suecia, digamos, sobrino de su rey Hygelac, oye lo que pasa en Dinamarca y dice, voy para allá, con 14 compañeros. Una decisión valiente o temeraria, según se mire, buscando gloria, supongo. Totalmente. Y su primer combate es, mítico. Decide luchar contra Grendel sin armas, a pelo. Confiando en su fuerza, que decían que era como la de 30 hombres. ¡Qué bestia! Sí, sí. Y en la pelea, en Euroth mismo, le arranca un brazo a Grendel. ¿Así? ¿Directamente? El monstruo huye, claro, herido de muerte. Y ahí podemos imaginar a Hal, buscando ese ritmo contundente, esa áspera música marcial con la aliteración para describir la escena. Y cuelgan el brazo en el salón. Como trofeo. Muy gráfico todo. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? ¿Qué va? Entra en escena la madre de Grendel. Claro, la venganza. Busca vengar a su hijo, ataca a Heorot, mata a un consejero de Hrothgar, y Beowulf otra vez dice, yo me encargo. Y la persigue hasta su guarida, que no es un sitio agradable precisamente. Para nada. Bajo un lago, un sitio oscuro, terrible. Dicen que el agua ardía, una imagen casi infernal. Y la lucha es peor aún que con Grendel, mucho peor. La espada que lleva, Hrunting, no le sirve de nada contra ella. Y aquí pasa algo muy de cuento. Encuentra allí mismo, en la guarida, una espada gigante, antigua, mágica casi. Y con esa sí. Con esa la mata. Y ya que está, le corta la cabeza al cadáver de Grendel. Madre mía. Y mi pregunta es, Hal, con su estilo grave y solemne, ¿consigue transmitir ese horror, esa cosa casi de pesadilla de la guarida, o lo suaviza un poco? Buena pregunta. A ver, Hal buscaba un tono épico, elevado. Quizás no se recrearía en lo más grotesco, pero su lenguaje arcaizante y la métrica sí podrían intentar crear una atmósfera de misterio, de un pasado terrible y mítico. Más lo sublime que lo gore, digamos. Entiendo. Bueno, tras esta segunda victoria, Beowulf vuelve a su tierra. Le dan regalos, honores, lo normal. Sí, y el tiempo pasa. Muere su tío Hygelac, luego el hijo de Hygelac, y Beowulf acaba siendo rey de los gautas. Y reina 50 años. Con sabiduría, dice el poema. Un final de carrera heroica, perfecto parece. Parece. Pero claro, esta es una épica. Falta el último acto. ¿El dragón? El dragón, que despierta porque alguien le roba una copa de su tesoro. Un tesoro enorme, antiguo, acumulado por una raza ya extinta. Y el dragón se enfada y empieza a quemar el reino. Exacto. Y Beowulf, ya muy mayor, decide que tiene que enfrentarse él. Es su deber como rey, dice, proteger a su gente. La lucha final. Consigue matar al dragón, pero... Pero el dragón lo hiere mortalmente. Veneno. Y aquí
Aquí es donde brilla Wiglaf. Ah, sí, el único de sus compañeros que no sale corriendo. El único. Los demás huyen. Y Wiglaf se queda. Ayuda a Beowulf en sus últimos momentos. Su discurso a los cobardes es tremendo. Pura lealtad feudal. Beowulf muere viendo parte del tesoro. Un consuelo un poco amargo, ¿no? Sí, y que también subraya lo efímero de todo eso. El poema acaba con su funeral, una pira enorme, y luego construyen un túmulo en un acantilado, para que los barcos lo vean desde el mar. Un final grandioso, sí, pero también muy melancólico. Desde luego. Es una historia con personajes muy marcados. Beowulf, el héroe total. Hrothgar, el rey bueno, pero superado por las circunstancias. Los monstruos, claro. Grendel, la madre, el dragón, símbolos del caos. Y Wiglaf, el ideal de lealtad. Incluso secundarios como Unfed, el que primero duda de Beowulf y luego le respeta, aportan matices. Sí, todos reflejan algo de esa sociedad. La gloria, el linaje, siempre mencionando a Skildsæfing, el fundador danés, o al padre de Beowulf, Ecgtheow. La relación señor-vasallo, el miedo a lo desconocido, todo está ahí. Volvamos un momento a Hall, al traductor. Decías que criticaba otras versiones. ¿Qué es lo que no le gustaba y qué proponía él? Pues mira, en su prefacio lo deja clarísimo. Odiaba las traducciones en prosa. Decía que le quitaban toda la poesía, la música al original. Ya. Y tampoco le convencían las que usaban metros modernos, como la balada o el verso blanco de Shakespeare, por ejemplo. Le parecían Blandos. que no pegaban con esa solemnidad grave o la áspera música marcial que él sentía en el anglosajón. Quería que se oyera literalmente el paso resonante de un guerrero en cota de malla. Muy gráfico, sí. Quería evocar eso. Y técnicamente, ¿cómo lo intentó? Mencionaste los 4 acentos y la aliteración. Intentó imitar la estructura base del verso anglosajón, 4 golpes fuertes, 4 acentos principales por línea, con flexibilidad en las sílabas átonas, eso sí. Él mismo lo comparaba con el ritmo de poetas como Browning. Ajá. Y, curiosamente, dice que evita uno de los patrones rítmicos que había identificado un filólogo alemán, Seibers, el tipo C. Supongo que le sonaría menos marcial, menos regular. Y la aliteración, esa repetición de sonidos al principio de las palabras acentuadas tan típica del original, la usa muchísimo, aunque admite que no tan a rajatabla como en el original para no agobiar al lector moderno, pero sigue las reglas básicas. 2 o 3 palabras aliterando por línea y la primera sílaba tónica de la segunda mitad del verso suele marcar la pauta. Vale. También mete alguna rima final o interna de vez en cuando. Dice que ya existía en la poesía anglosajona. Y muy importante, intentó mantener las estructuras paralelas, esas repeticiones con variaciones que dan ese aire solemne, casi formular. Es interesante ese esfuerzo por equilibrar la forma original y que la gente lo pudiera leer. Pero, ¿qué nos dice esto de Hall y de su época, de finales del XIX? Esa insistencia en lo marcial, lo grave, lo arcaico. Pues yo creo que revela mucho sobre cómo veían los victorianos ese pasado germánico. Había un interés enorme por las raíces nacionales, raciales, y veían Beowulf como la gran épica fundacional de la raza ingleseutónica, así lo llama Hall. Claro, su traducción intenta darle al poema una dignidad, un heroísmo, que encajara con esa visión. Quería que fuera su Ilíada, por así decirlo. Buscaban en Beowulf un reflejo de virtudes que consideraban esenciales: el valor, la lealtad, cierto estoicismo. Y eso se ve en cómo su traducción nos presenta ese mundo anglosajón. Has mencionado el linaje, la relación rey-guerrero. Sí, la estructura social queda muy clara. El rey es el dador de anillos. Su generosidad es clave para asegurarse la lealtad de sus guerreros, sus thanes. Una lealtad muy práctica, ¿no? Muy transaccional, sí. Esperan tesoros, protección, a cambio de servicio militar y fidelidad hasta la muerte. Quizás choca un poco con nuestra idea más romántica de la lealtad. El salón de hidromiel, Heorot, es el centro de todo. No es solo para beber. Es el centro político, social, ceremonial. Allí se hacen pactos, se dan regalos. El Escop, el bardo, cuenta historias. Exacto. Es el símbolo del orden, de la comunidad, frente al caos de fuera, el de los monstruos.
Y los guerreros viven por y para la batalla. La reputación, las descripciones de las armas, las armaduras, son constantes. Las cotas de malla, los yelmos con figuras de jabalí. Sí, el jabalí era un símbolo protector pagano. Y las espadas con nombre propio. Hrunting, la que le falla a Beowulf, o Neigling, la que se le rompe contra el dragón, son como extensiones de ellos mismos, símbolos de estatus. Totalmente. Y eso nos lleva a los valores. El heroísmo por encima de todo. Buscar la gloria, el doom, la fama que queda después de muerto, es lo máximo. Beowulf no es modesto, presume de lo que ha hecho, porque su reputación lo es todo. Y la lealtad como la otra cara. Wiglaf es el ejemplo perfecto. Y la cobardía de los otros. Es la peor deshonra. No es solo una falta personal, es romper el pacto social básico. Por eso los castigan tan duramente, les quitan todo. Es una condena total. También está muy presente la venganza, la obligación de vengar al pariente o al señor caído. Lo vemos con la madre de Grendel y con Beowulf vengando al consejero de Hrothgar. Sí, aunque se menciona la posibilidad de pagar una compensación, el Wergild, parece que en momentos críticos la venganza tira más. Y por encima de todo, el Weird, el destino. Debe ir. Es una visión del mundo muy fatalista, muy germánica pagana. Pero aquí llegamos a una de las grandes tensiones del poema y es fascinante ver cómo lo maneja Hall, cómo convive todo este mundo pagano con elementos que son claramente cristianos. Totalmente. Tienes a Grendel, y el poema dice explícitamente que es descendiente de Caín. Lo mete en la genealogía bíblica. Claro. Tienes dragones, gigantes, rituales funerarios paganos como la pira de Beowulf o el barco funerario de Scyld, pero a la vez referencias constantes a un Dios único, creador, todopoderoso, el que da la victoria, el que protege. Grendel no puede tocar el trono de Hrothgar porque Dios se oponía. Es una mezcla que desconcierta un poco. ¿Era un poema pagano al que luego le dieron un barniz cristiano? ¿O refleja una sociedad que estaba justo en medio de esa transición religiosa? Ese es el gran debate sobre Beowulf. La traducción de Hall, al buscar esa solemnidad grave, quizás tira un poco más hacia lo cristiano, hacia la providencia. Puede ser, pero la fuerza de lo pagano, el Wirth, la importancia de la gloria aquí en la tierra, la venganza, es innegable. Está en todas partes. Lo más probable es que el poema, tal como lo tenemos, refleje justo eso, esa mezcla compleja, esa fusión cultural y religiosa de la Inglaterra anglosajona entre los siglos VIII y X. Un mundo donde lo viejo y lo nuevo convivían, a veces de forma un poco contradictoria. Exacto. Un sincretismo en plena ebullición. Y la traducción de Hall, con sus selecciones, nos deja entrever esa complejidad. Y nos deja imágenes potentísimas. El funeral de Skilden en el barco, la lucha brutal con Grendel, la guarida bajo el agua, la lealtad de Wiglaf hasta el final, el tesoro maldito del dragón. Son esos detalles, esa mezcla de brutalidad y melancolía, lo que hace que Beowulf siga impactando. Y el mérito de Hall, más allá de las pegas que le podamos poner hoy, fue intentar llevar esa potencia a sus lectores, usando las herramientas que él creía mejores para evocar ese pasado heroico. Sin duda. Abrió camino. Bueno, si tuviéramos que resumir las ideas clave que hemos sacado hoy leyendo Beowulf a través de Hall, ¿cuáles serían? Pues a ver, primero que la traducción de Hall, aunque sea de su tiempo, nos transmite esa idea de Beowulf como la gran épica fundacional del mundo anglosajón y germánico. Sí, eso queda claro. Segundo, que a través de su lenguaje y su intento de métrica, nos da una visión, aunque filtrada por lo victoriano, de los valores de esa sociedad guerrera. Honor, lealtad casi contractual, gloria terrenal, miedo al caos, al destino. Tercero, que las decisiones de Hall no fueron porque sí. Su rechazo de la prosa, su apuesta por los 4 acentos, la aliteración, el lenguaje arcaico, todo era parte de un plan, hacer que Beowulf sonara épico para su época. Conectar con una idea concreta de lo heroico y lo antiguo. Y cuarto, lo interesante es cómo, incluso con esa traducción, se ve clarísimamente la mezcla cultural y religiosa del poema. La tensión entre el weird pagano y la providencia cristiana, la venganza y la virtud, los monstruos germánicos y las referencias a la Biblia. Exacto. La traducción de Hall no esconde esa complejidad, aunque quizá la interprete de una manera particular. Entonces, para ir cerrando ya, ¿con qué nos quedamos?
Más allá de la aventura y los monstruos, ¿qué nos dice Beowulf? Incluso le dijo así a través de Hall. ¿Qué nos toca hoy? Buena pregunta final. Quizás nos obliga a pensar en nuestros propios ideales, ¿no? Cómo comparamos la generosidad interesada de Hrothgar o la valentía casi suicida de Beowulf con lo que hoy entendemos por liderazgo. ¿O la lealtad total de Wiglaf frente a la supervivencia de sus compañeros? ¿Qué queda de esa ética del honor y el deber en nuestro mundo? Y esa dualidad que decíamos entre el destino ciego, el weird, y un plan divino. ¿Es solo un eco de una época pasada o sigue reflejando una tensión que tenemos nosotros mismos sobre cuánto controlamos nuestra vida, sobre el sentido de todo? Dará que pensar, desde luego. Exacto. Por eso es un clásico. Una historia tan antigua, filtrada por un traductor victoriano, y sigue planteando preguntas sobre el poder, la lealtad, la muerte, el sentido de vivir, que nos resuenan hoy. Nos recuerda que hay luchas humanas que, en el fondo, no cambian tanto.